La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Jesús camina en el mar. Vamos a mirar qué es lo que el Señor nos dice. Todo lo que el Señor hace, todo lo que está en el Antiguo Testamento se cumple en la generación de Cristo Jesús. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta el tiempo de Juan Bautista, todo eso es alegórico para la iglesia. ¿Okay? En el Salmo 78 el Señor nos dice que Él nos habla con proverbios, con parábolas. Todo es alegórico. Ahora, hay cosas, hay palabras que Cristo mismo explicó. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Él explicó la parábola del sembrador. Eso está claro qué quiere decir. Todo lo que Cristo hizo estaba escrito. Pero también todo lo que Cristo hace nos enseña para que nosotros tengamos conocimiento y sepamos conducirnos con sabiduría, con ciencia, con conocimiento de la palabra. Entonces, Cristo Jesús caminó sobre el mar. Cristo Jesús no vino a presumir, hermanos. Él no vino a presumir que Él era, que el Espíritu de nuestro Padre Dios estaba con Él. Él no vino a presumir, ¿okay?, que Él podía caminar sobre el agua. De hecho, estaba escrito, ¿okay?, está escrito que el pueblo de Israel pasó por el mar rojo. Fíjense bien, hay una razón de por qué el mar es rojo. ¿Por qué es rojo? Simbólicamente porque está lleno de sangre. ¿Okay? Aunque el mar rojo no necesariamente, literalmente, es porque haya sangre ahí. No. Usualmente hay un metal, o hay un mineral. Creo que es el hierro, el que hace que el agua se vuelva roja. No recuerdo, creo que es el hierro. Entonces, todo eso es simbólico. ¿Okay? Cuando el pueblo de Israel camina sobre el mar rojo, pero como por agua seca, esa es una promesa de nuestro Padre Dios. Y de hecho Pablo lo menciona en Primera de Corintios 10. Todos pasaron por el mar, fueron bautizados en el mar y todos fueron bautizados en la nube. Pero de la mayoría no se agradó ellos, dice Pablo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Cristo Jesús caminó sobre el agua? Para enseñarnos, ¿okay?, que Jesús está muy por encima de las cosas de este mundo y que nosotros podemos caminar sobre el mar también. ¿Okay? El mar es una representación. Todo lo que vive en el mar hay peces, ¿okay?, en el mar hay monstruos marinos. En el mar, por ejemplo, se menciona el Leviatán, que tenía varias columnas por ejemplo, los tiburones tienen varias columnas de dientes. Entonces, eso es alegórico. Eso es lo que hacen los demonios con nosotros cuando andamos en el mundo. Nos machacan. Nosotros somos los pececillos que andamos en el mar. Entonces, la misma palabra lo dice. Entonces, cuando Jesús camina sobre el mar es de que Él tiene poder sobre el mar, o sea, sobre todo lo que vive en el mar. ¿Quiénes son los que viven en el mar? Nosotros. También alegóricamente los que vivimos en el desierto. Pero ya una vez que Cristo Jesús entra en nuestro corazón, esa es la tierra prometida que emana leche y miel. ¿Okay? Y de hecho está en la carta a los Hebreos. Ahí dice, si el pueblo de Israel, la tierra prometida era cuando Josué entró, cuando atravesó el Jordán, que de hecho también se detuvieron las aguas ahí.
entraron en la tierra prometida. Entonces, ¿por qué habla de otra tierra prometida? Dice en la carta a los Hebreos, que a mi parecer es Pablo, como muchos teólogos lo dicen. Es Pablo el que escribió esa carta. Entonces, ahí se habla de la tierra prometida, que también es simbólico para nosotros, para cuando estamos, eventualmente cuando vemos a nuestro Padre Dios. Porque eventualmente, si mantenemos la fe y morimos, o sea, terminamos la carrera, vamos a poder ver a nuestro Padre Dios. ¿Okay? Y esa es la separación, ese es el infierno de las personas que no van a poder ver a Dios. Ese es el infierno. ¿Okay? Ahí se cumple la séptima plaga, que es la separación, donde se cumple la ira de Dios. Pero esa se cumple hasta que la persona se muere. Para los que son hijos de la ira, pero la ira no es contra nosotros que creemos en Cristo Jesús y nos justificamos en Él, no con nuestras obras. ¿Ok? Vamos a estudiar. Enseguida, esto es Mateo 14 del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Entrar en la barca para la iglesia es en el Evangelio, ¿ok? E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Nosotros andamos en el arca, alegóricamente, simbólicamente, con el Evangelio en el mar. Entonces, por ejemplo, ahorita se ha levantado poco a poco se va levantando una tempestad en donde la iglesia no se puede reunir. Ahorita hay mucha persecución en contra de la iglesia en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, de que no se pueden reunir. No se pueden reunir por el coronavirus. Entonces, por ejemplo, por decir así, en Nigeria hay un grupo terrorista ahí que persigue a los cristianos, secuestra a las mujeres, se las llevan de esclavas, las hacen sus mujeres. Hay persecución, ese es el símbolo. Cuando se predica la palabra de Dios y se levantan los vientos. Y en cada persona, individualmente que es cristiano, okay, le viene una tribulación. Okay, es lo mismo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia es ya para amanecer. Vino a ellos andando sobre el mar, que es cuando la mayoría de la gente se queda dormido. Así como cuando Cristo subió a orar, se fue a orar en el huerto de Getsemaní y les dice, oren para que no entren en tentación. Y él regresaba y los encontraba dormidos. Y les dice, ¿no pueden estar despiertos? Se volvió a ir y otra vez, o 3 veces, cada vez que regresaba, los encontraba dormidos. Ahí también nos está hablando de que debemos de estar despiertos, orando en todo momento para que no seamos tentados. Ahora, ¿qué pasó cuando los discípulos se llevó a 3, a Pedro, a Juan y a su hermano, al monte en la transfiguración, cuando miraron y se mantuvieron, tenían mucho sueño, que eso también es simbólico? Tener mucho sueño es andar ahí, son distracciones del mundo, hermanos, distracciones del mundo. Irse a pachanguear, irse a, qué sé yo, de vacaciones, o sea que nos apartan de nuestra intimidad con nuestro Padre Dios y de la palabra de Dios. Eso es dormirse. Pero como ellos se mantuvieron despiertos, vieron la gloria de Dios. Okay, vieron la gloria de Dios. Y fue cuando vieron a Moisés y a Elías, que hablaban con Jesús. Fue cuando Pedro dice, Señor, ¿quieres que haga aquí una casita, una cabaña? Pero en realidad tenía miedo a Pedro. Y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, sobre las aguas. Y él dijo, ven. Fíjense, aquí Cristo nos enseña, ok, fíjense bien. Y descendiendo Pedro, que era discípulo del Señor, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Así como Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, ¿por qué andas acobardado? ¿Por qué andas acobardado de predicar el evangelio? ¿Por qué tienes miedo? Y le hace una exhortación. Reaviva, dice, reaviva el fuego del Espíritu que ya está en ti. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los levitas tenían que mantener el fuego en donde llevaban los sacrificios para que los quemaran. Ese fuego tenía que estar ardiendo permanentemente, que es simbólico de llevar una vida de oración. Entonces ponían guardias para que no se durmieran. Tengan cuidado, pónganle leña, muévanle ahí para que no se queden dormidos, para que no se apague el fuego. Entonces, muchas veces los que se quedaban ahí, de repente a veces se les andaba apagando y ahí andan a las carreras avivando el fuego. Eso es simbólico de reavivar el fuego del Espíritu, que es en estudiar la palabra de Dios y en platicar con nuestro Padre Dios, la oración. Eso es. Entonces, Timoteo había descuidado eso, entonces escuchaba de que a los cristianos los andaban persiguiendo para matarlos, le dio miedo. ¿Por qué le daba miedo? Porque había descuidado la oración. Entonces una persona que descuida la oración, y sobre todo si se sale del verdadero evangelio, va a tener miedo. Va a tener miedo de cualquier cosa. Cristo ya llevó nuestros miedos, entonces nosotros no tenemos por qué andar ahí de miedosos. No, que nos van a matar. O sea, en el Espíritu ya no hay miedos, inclusive a la muerte, no hay miedo a la muerte. Esa es la meta, no tener miedo a la muerte. Pero es a través del Espíritu Santo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Una vez que Pedro aprendió la lección, recibió el día de Pentecostés, recibieron el poder de nuestro Padre Dios en sus corazones. A Pedro lo meten a la cárcel, tenía las cadenas, él ya no tenía miedo. Él ya no tenía miedo, así como cuando lo negó 3 veces, antes de la crucifixión de Cristo, él ya no tenía miedo. Ahora la iglesia oraba en un solo espíritu por Pedro, porque lo habían metido a la cárcel. ¿Y qué pasó? El ángel del Señor vino y sacó a Pedro de la cárcel. Así de simple. Así de simple. El Señor nos quita las cadenas, nos rescata de donde andemos, si andamos caminando con Él. Ahora vamos a ver lo que dice en el Antiguo Testamento, lo que está escrito sobre eso. El caminar, por ejemplo, hay personas que tienen muchos sueños, hay personas que tienen sueños en el agua, muchísima gente está teniendo sueños, pero no saben identificar lo que quiere decir, Por ejemplo, los discípulos anduvieron pescando y pescaron toda la noche y no pescaron nada. Entonces vino Jesús y les dice, arrojen la red en lo profundo, en lo más profundo.
Dice Pedro, Señor, toda la noche hemos pescado, pero bueno, si tú lo dices, lo vamos a hacer así. Entonces aventaron la red y no podían sacar de tantos peces que había. Entonces, ¿en dónde están los peces? Simbólicamente, en lo profundo del mar, que son las personas que más sufren, que más sufren. Las personas que están en los hospitales, que han perdido un ser querido, una persona que tiene ya desesperación. Esas son las personas las que están llevando tribulaciones grandes. Esas personas son las que están simbólicamente en lo profundo del mar, están sufriendo. Son las que las que están más abiertas a escuchar la palabra de Dios. O sea, no hay orgullo, no hay ego, están siendo sometidas por Satanás. Entonces, pues no hay orgullo, no hay orgullo. Entonces, ahí es en donde hay mucha pesca. Jonás 1, aunque fíjense bien. Vino palabra de, capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Nínive es una ciudad en Irak. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, no para ir a decirles, sino para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Okay? Esto es más difícil de explicar, pero todo esto es profecía de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Jonás es una figura de Cristo. Cristo dejó al Padre para venir con nosotros. ¿Okay? Entonces, fíjense bien. El Padre hizo levantar un gran viento en el tiempo de Jesús. ¿Okay? Eso ya sabemos que la gente es el mar. Una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar a los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás dice, yo voy a ir a dormir. Y que eso también es simbólico de Cristo cuando no está haciendo nada. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero. Ahora, es simbólico de Cristo, pero todos los profetas pecaron. Moisés murió, todos los profetas murieron, todos los profetas pecaron, no así Cristo. Ok, quiero aclarar eso. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Okay. La tierra es nuestro corazón. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar. O sea, era de matarlo. Se trataba de que lo mataran. Y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Por ejemplo, hay una guerra, se viene la guerra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente no está caminando con el Señor.
se viene la guerra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para parar las guerras? Debemos de irnos al Evangelio, hermanos, al Evangelio. Predicar, comenzando con nosotros. Comenzamos nosotros, nos agarramos predicando, vamos a predicar a Cristo, el Evangelio, no la ley, no el pecado, no, a Cristo Jesús. Y si la gente escucha, ¿qué va a pasar? Eventualmente el mar embravecido se va a calmar. Entonces dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. O sea, y el mar se aquietó de su furor. ¿Se acuerdan cómo a Cristo Jesús andaban bien agitados? En realidad que eran demonios. ¡Ah! Y ahí donde Cristo Jesús sanó enfermos, levantó muertos, esa misma gente, o mucha de esa gente, se volvió en contra de Cristo. Así estaba escrito, hermanos, obviamente. ¿Y qué pasó? Ya una vez que lo crucificaron y murió, se calmaron, se tranquilizaron. ¿Ok? Ahora fíjense bien, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Este gran pez, no era una ballena, un gran pez que tragase a Jonás. O sea, el espíritu de nuestro Padre Dios, ¿okay?, que se separó de Cristo Jesús comenzando en Getsemaní. Ahí fue la separación. ¿Qué pasó? Cristo empezó a padecer todas las cosas que el ser humano padece. Tuvo miedo, tuvo angustia, tuvo dolores, lo sufrió todo, lo sufrió. ¿Por qué? Porque hubo una separación de nuestro Padre Dios. Pero ya estaba aquí, estaba profetizado, fíjense. De hecho, Cristo mismo lo dijo. Por ejemplo, le dice, Dios siempre ha hecho señales. Danos una señal de que tú eres mandado por Dios. Y les dice Jesús, destruyan este templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Y luego dice, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3... Hermanos, yo aquí les voy a comentar algo que la mayoría de personas... Cristo no murió un sábado, Cristo murió un jueves a las 3 de la tarde. ¿Cómo lo sé? Cristo mismo lo dice. Cristo dice que iba a estar 3 días, aquí está, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego viene Jesús y lo confirma, así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre. Entonces, la mayoría de teólogos se equivocan ahí, y bueno, ¿verdad? No que esté bien, pero tampoco nos vamos a pelear, porque no, tú no sabes nada, no sabes qué ver el jueves. No se trata de pelear. Pero fue el jueves cuando murió Cristo. Entonces, o sea, una vez una persona me dice, no, hermano, pero ahí dice que el siguiente día era día de reposo. Sí, pero no era sábado. Era día de reposo. De hecho, si mal no recuerdo, Juan dice que el siguiente día era un día de gran solemnidad. ¿Cuál era? Pues ahí mismo lo dice, era la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. O sea, la Pascua que comenzó con la última plaga, en la 10ª plaga al pueblo de Egipto, donde murieron los primogénitos. Ahí comienza la Pascua, la celebración, y ahí dice qué día hay que celebrarlo. Resulta que cuando viene Cristo cayó en un viernes, el día de la Pascua. Entonces Cristo murió un jueves, y la misma palabra dice
que los tenían, por ejemplo, se oscureció desde las 10, desde las 12 hasta las 3. Entonces dijeron, no, pues tenían que, para que ya no, para que se murieran, lo que hacían, para que se murieran las personas que estaban crucificadas, les quebraban las piernas. O sea, una persona crucificada para respirar se tenía que impulsar de sus pies para respirar. Y por ejemplo, se tenía que jalar también. Por ejemplo, Cristo, cada vez que respiraba, los clavos, hay personas que dicen que los clavos estaban aquí, tenía que jalarse con los brazos e impulsarse con los pies. También los pies estaban clavados. Entonces, cada respiro, de hecho, yo recuerdo una vez que tuve a mí me dio, yo tenía un dolor en la espalda, un poquito me dolía. Y un día quise levantar una silla me dice mi esposa, le dice, ya vamos a comer. Le digo, está bien. Entonces yo me iba a sentar y moví la silla a retirarla del comedor, para sentarme, y me vino un dolor bien fuerte en la espalda que me tumbó. Hermanos, de verdad, yo les digo, yo no podía ni siquiera respirar bien. Me dolía la espalda para respirar. Ahí yo me di cuenta con lo necesario que son los músculos hasta para respirar. Y yo le decía a mi esposa, ella pensó, como yo siempre andaba vacilando, yo siempre fui muy vacilador con mi familia. Yo me caí y ella me dice, ya levántate, ándale. Le digo, no, me duele mi espalda. Le digo, me duele hasta para respirar. Y no me creyó, eran como las 3, 4 de la tarde. No les miento, hermano, yo creo que eran como las 8 de la noche. No me creía. Ella pensaba, yo no sé qué pensaba de... Entonces yo me fui, inclusive ni me ayudaba. Yo me fui arrastrando de la cocina a la sala, porque no me podía levantar. Y le tuve que hablar a mi hermano a ver si me ayudaba para que me ayudara con mi trabajo, porque yo no podía fallar a mi trabajo. Y yo duré como unos 2 días así. Ahí fue cuando yo me di cuenta. Yo ya había mirado otra vez en un reportaje que una persona ocupaba. Entonces, cuando estas personas, por ejemplo, vienen los romanos y no, pues ya hay que bajarlos. Entonces, Cristo ya había muerto, pero los otros dos no. Entonces les quebraron las piernas. Y ya al quebrarle las piernas ya están débiles y ya no se pueden sostener, entonces se ahogan. No pueden respirar porque ya no se pueden levantar. Se ahogan, se asfixian. Entonces murieron. Entonces, Cristo Jesús muere un jueves. Eso es, el día judío comienza con la noche, comienza con la caída del sol. Entonces, el jueves en la tarde murió Cristo. A la caída del sol, comienza el viernes. Viernes, sábado, domingo. Ok. Esas son las 3 noches. Y los 3 días, pues también. 3 días y 3 noches. Cristo no murió un viernes, murió un jueves. Porque así está escrito. Entonces yo le creo más a Cristo que lo que puedan decir los teólogos. Pero está bien, o sea, no nos vamos a pelear por eso. ¿Ok? Esto solo es importante cuando miramos un contexto de algo. ¿Ok? Entonces, no, pero hay que celebrar la Pascua tal día. Nuestra Pascua es Cristo, dice Pablo. Él ya murió y resucitó. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice Jonás 2:3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esto es lo que dice en relación al bramido del mar.
¿Cuál es el bramido del mar? Cuando la gente se viene contra la iglesia. ¡Ah! Pero el Señor nos habla a través de sueños, otros a través de visiones y a través de su palabra. Entonces esa gente que viene contra nosotros les crujen los dientes, nos odian. Pero no son las personas, hermanos. Son los ángeles caídos, son los demonios que nos odian. Les rechinan los dientes. ¡Ah! Los quieren matar. Pero como nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿qué pasa? Pues no pueden contra nosotros, entonces se van contra los de la ley, los que guardan la ley, que se quieren justificar con la ley. Entonces, a ellos son a los que les dan duro. Entonces, por ahí la importancia de no salirse del evangelio, hermanos. ¿Ok? Jeremías 6:23. Arco y jabalina. Ahora déjenme hacerles esta diferencia. Estaba escrito que Cristo, así como Jonás, iba a ser echado en el mar, pero Dios tenía preparado un gran pez, o sea, el Espíritu del Padre estaba ahí esperándolo. Entonces, pues en realidad la muerte no pudo contra él, porque el Espíritu de nuestro Padre Dios es el que nos da vida. Entonces, ya una vez que Cristo resucita, se cumple lo que está escrito en Jonás. Ahora, todo lo que está para mal, Cristo viene y lo voltea para bien. Todo sin excepción, todo. Todo lo que Satanás, lo que es para mal, viene el Señor y lo convierte para bien. No quiero confundirlos. Aquí hay una diferencia, ¿ok? Les voy a dar los versículos. Unos son para castigo y otros son para salvación, dependiendo del contexto. Jeremías 6:23. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Aquí está hablando de Babilonia. El pueblo de Israel le dice al Señor: vuélvete a mí, Israel, ¿qué te hice yo? Andas ahí como una prostituta. O sea, yo vine, yo te salvé. O sea, sus antepasados. Yo te salvé, yo te di vida. ¿Por qué te vuelves contra mí? ¿Qué te hice yo? Dice, andas como una y luego usa un animal, uno de esos que ahorita no recuerdo el nombre, que parecen camellos. Los camellos tienen 2 jorobas y hay uno que tiene nada más una joroba. Y le dice, eres como, no recuerdo el nombre, eres como este camello o camella, que nomás andas viendo el olor, o sea, porque ya viene el tiempo de tener sexo, vaya. Entonces, alegóricamente le está diciendo que ellos amaban más el mundo que la ley. O sea, la ley que era amar, siempre ha sido amar. Y ellos decían, ya. ¿Y qué andaban haciendo ellos? Decían, andan como los caballos, metiéndose con las mujeres de su prójimo. Entonces no respetaban a las esposas, no respetaban. Vuélvete, dice, tú tienes un corazón duro como un diamante. Dice, yo te lo voy a cambiar. Pero les dice, yo voy a usar a un pueblo que no es mi pueblo y les van a dar duro porque no se quieren volver a mí. Este es uno de los versículos. Dice, crueles son, hermanos. Los demonios son crueles. Los demonios son crueles. Si nosotros nos apartamos de Cristo Jesús, los demonios son crueles.
Dice, y no tendrán misericordia. ¿Qué hizo Babilonia? Vinieron, mataron a los niños, los lanzaron con las lanzas, a los niños los agarraban, los estrellaron contra las piedras. Hay gente que lee esto y dice, no, pues como Dios no ama a Dios. Hermanos, esto es un sueño. Por ejemplo, tú, una persona que tiene un sueño, ¿ok? Cuando se levanta, tiene una pesadilla y despierta y uno no dice, ay, Dios no es nada de bueno, qué sueño me dio. Me dieron duro en el sueño, era un sueño. No es real, es un sueño, es una pesadilla. Nosotros estamos como en un sueño. ¿Okay? Yo no veo cómo la gente dice que Dios, bueno, pues es porque no entienden la palabra de Dios. Entonces, fíjense, aquí está. Los babilonios estrellaron a sus hijos contra las piedras, los lanzaron, no respetaron a los ancianos, ¿okay? Y los mataron casi a todos, pero como la palabra dice, siempre se reserva un remanente. Dios se guardó un remanente, entre ellos Daniel, Ezequiel, varios profetas que fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿okay? Pero aquí está, a lo que yo quiero es fíjense bien, arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar. Por ejemplo, esto es ISIS, los religiosos que se creen buenos y no, que vamos a matar a estas personas, vamos a cortarles la cabeza, y si nos matan, pues bueno, Alá nos tiene, dicen, creo que 70 vírgenes, o sea, bien errados que andan, bien errados. Todos los religiosos, sin excepción, en todas las religiones, son los más crueles. En el hinduismo, los más religiosos. En el catolicismo, los más religiosos. Entre el cristianismo evangélico, los más religiosos. O sea, son crueles, hermanos, son crueles. En todas las religiones. Ahora, el que dice que no tiene religión, pero en realidad sí la tiene, porque la gente que no cree, por ejemplo, en Dios, los ateos, dicen, Dios no existe. Pero sí tienen religión. ¿Y cuál es la religión de ellos? Pues lo que dice la ciencia. Y la ciencia en sí, si nosotros si nosotros observamos de cómo los ateos juzgan a los religiosos, ellos mismos, está el dicho y se aplica el dicho, la zorra no se ve la cola. O sea, tienden a juzgar, pero cuando se los aplicas a ellos, dicen, empiezan a tartamudear. No, o sea, tú lo estás aplicando al cristianismo, al islam. Bueno, porque no lo aplicas a tu religión. En realidad tú tienes una religión, porque tú crees lo que dicen ciertas personas en relación a la ciencia. Entonces viene una persona de la ciencia y dice, pues esto no es cierto. Entonces, ¿a quién le vas a creer? Entonces hay personas que debaten esto. Hay uno muy famoso aquí en Estados Unidos que nadie le ha podido ganar. Pero no se trata tampoco de eso, de andar ganando debates. Que él viene y se lo regresa él mismo. O sea, con la vara que tú estás midiendo, vengo. Tú dices que no hay Dios. Pues no, a ver, compruébame que no hay Dios, que hay Dios. Entonces viene y le dice, ok, compruébame que no hay. No, pues no se puede. Entonces, ¿por qué me pides a mí? O sea, aplícatelo a ti mismo y no me vas a poder. Entonces ya la gente que es honesta dice, ok, no puedo ser ateo porque no puedo comprobar que Dios no existe. Entonces ando ahí como no lo puedo comprobar, entonces, pues bueno, ya no voy a llamar ateo, ¿verdad? Y les ganan el debate. A las personas más inteligentes les ha ganado los debates. Pero como les digo, no se trata de ganar debates, se trata de ganar las almas de las personas. Porque eso no ayuda.
Eso, el ganar un debate no ayuda para que una persona sea salva. Su estruendo son los que pelean, los peleoneros, sobre todo los religiosos. Su estruendo brama como el mar. Ahí está. Este bramido del mar está mencionado en relación a la doctrina. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. En relación en donde dice Cristo de que el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces el bramido del mar, por ejemplo, yo tuve un sueño en relación a esto. El Señor me mostró el bramido del mar que viene, pero yo ando predicando. Entonces el bramido del mar viene contra la iglesia, contra los cristianos, y la iglesia anda jugando voleibol, jugando en la playa, jugando todo tipo de juegos en la playa, otros tomando ahí, vacilando. Entonces yo les digo, viene el tsunami. Esto es antes del coronavirus. Y la gente anda ahí, no escucha la palabra. Aunque sí, obviamente hay personas que han escuchado el mensaje, y el Señor me lo había mostrado, y aquí hay personas que han escuchado el mensaje y han estado preparados para combatir, para tener fe, aún con el bramido del mar, que comenzó con el coronavirus, pero no termina con el coronavirus. Hermanos, hay 7 plagas. Esta es nada más una. Otra es perder el trabajo, precisamente por el coronavirus. Viene la violencia, hermanos. Viene la violencia. Y a mucha gente le va a dar un miedo que no va a poder controlar si no está en Cristo Jesús. ¿Okay? Estén preparados, hermanos. Estén preparados. Hay gente que no ha podido lidiar con el coronavirus. Esto no es nada, hermanos. Esto es solamente el comienzo. Pero la ira de Dios no es contra nosotros. Nunca se les olvide eso. Jeremías 49, 21. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el Mar Rojo. Ahora, ¿quién murió en el Mar Rojo? Dios rescató al pueblo de Israel de la tiranía de los egipcios, que eso es simbólico de Satanás y sus demonios, que nos tienen doblegados en el pecado, y precisamente por el pecado recibimos pues lo que merecemos. Pero y una vez que seguimos a Cristo Jesús, ya no es contra nosotros. Cristo nos rescata, nos lleva por el Mar Rojo. Ese es el símbolo del bautismo, ser bautizados. Entonces pasamos por el Mar Rojo, donde hay sangre. Pero nosotros pasamos como por tierra seca, y ahí nosotros somos bautizados en Cristo Jesús. Y la nube, que es un símbolo del Espíritu Santo, nos protege. Entonces, cuando los egipcios, el faraón y su ejército venían eventualmente tras el pueblo de Israel, ¿qué pasó con ellos? El mar se cerró. Las aguas se cerraron y perecieron. Entonces, ¿qué pasa cuando los demonios vienen contra nosotros? Ya una vez que Cristo nos rescata, las aguas, ¿okay? Pero ya las aguas de Cristo, por eso yo les digo, no los quiero confundir, quieren atravesar y no pueden, perecen. Entonces Dios nos trae como por tierra seca, y ahora aún nosotros podemos caminar sobre las aguas como Cristo lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? Aunque haya violencia alrededor de donde vivimos, nosotros, la promesa es
que si nosotros estamos en Cristo Jesús y somos guiados por el Espíritu, de todas las cosas, Cristo nos guardará. De todas, no de una, no de dos, de todas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. He ahí la importancia de estar despiertos, hermanos. He ahí la importancia. Entonces manténganse despiertos, ya lo saben. Ustedes sigan predicando a Cristo el Evangelio. Y Dios se encarga de enseñarnos al nivel que estemos cada quien. ¿Okay? Entonces, fíjense, Jeremías, el Antiguo Testamento fue como unos entre 1400 y 1500 años antes de Cristo. Jeremías fue, por decir, 600 años antes de Cristo. Entonces, lo que dice, la tierra temblará. Aquí es lo que de alguna forma es malo. O sea, Nabucodonosor y su ejército vino y todos ellos temblaron, pues obviamente. De hecho, hasta destruyeron el templo y se desapareció el arca de la alianza. Se desapareció. El arca de la alianza es un símbolo del evangelio. Dice, y el grito de su voz se oirá en el mar Rojo. Entonces, si esto ya había pasado en Egipto, vuelve a pasar en el tiempo de Isaías, Asiria, vuelve a pasar en el tiempo de Jeremías, y vuelve a pasar en tiempo de Cristo Jesús. Jerusalén fue destruida en el año 70, y vuelve a pasar en la vida de la iglesia. Vuelve a pasar. Ahora, pero ya dice, la tierra temblará, nuestro corazón va a temblar cuando nos vienen los miedos, los temores, pero para atraernos a Cristo. Ahí cuando la maldad de los demonios aumenta en nuestros corazones, nos vamos apartando de Dios, ¿Cuál es la maldad más grande? Total separación de Cristo Jesús. Entonces ahí donde nos apartamos, nos desviamos, nos vamos yendo, y los demonios nos llevan a hacer cosas cada vez peores en relación a la palabra de Dios. Y ahí donde Satanás y sus demonios están ejerciendo poder sobre nosotros, viene Cristo y nos salva. Ahí se manifiesta la ira de Dios en contra de los demonios, no en contra de nosotros. Ya la ira de Dios en contra de nosotros fue manifestada a través de los demonios, precisamente a través del sufrimiento que ya tuvimos. Andamos ahí, ay Señor, ayúdanos Señor. Y ya cuando andamos ahí, el Señor se manifiesta y nos rescata. ¿Qué tuvimos que hacer? Llorar. Eso es lo único que necesitamos, llorar. Cristo nos rescata y nos dice, sígueme hijo, sígueme. Y ya Satanás no va a poder, no tiene poder sobre ti, pero tienes que entender. Tienes que hacer lo que yo te digo. Entonces el Señor nos llama a proclamar las buenas nuevas. Así como nosotros recibimos de gracia, vamos a darla de gracia. Entonces, ¿cómo vamos? El Señor ya me rescató. Yo tengo como 11, 12 años, por ahí, como unos, ni sé, entre 10 y 12 años que yo vivo en el Señor. ¿Saben cuántas veces me ha rescatado el Señor? Pues no las puedo contar. O sea, yo les iba a decir más bien, ¿saben cuántas veces el Señor no me ha rescatado? Siempre me ha rescatado. Siempre. De hecho, me vino si yo anduviera en el mundo, me vino una tribulación muy grande que yo no la hubiera podido soportar, pero el Señor me dijo, hijo, un día vas a tener una noticia de que va a parecer que es una tribulación grande, no temas. ¿Okay? Un día vino y me acordé de lo que me dijo el Señor. No temas, hijo mío. Está bien, Señor. Hágase su voluntad, Padre. Y pasó.
sin el Señor quitarme la paz. Eso es para todos, cristiano. O sea, a veces los pastores no se animan a decir esto que yo les estoy diciendo porque pudieran ser avergonzados. No, hermano, la palabra dice que todos vamos a sufrir, sí, pero no es para que sigamos sufriendo. Si Cristo ya sufrió el castigo, si la ira de Dios ya se manifestó en Cristo Jesús, sí, es necesario que la ira de Dios se manifieste en contra de nosotros, pero la ira de Dios no es para siempre. Ahí cuando los demonios nos dan duro y nos dan duro y nos dan duro, y nosotros andamos ahí queriendo respirar, Señor, ayúdanos. Cristo viene, se manifiesta y nos rescata, pero ya no es para que andemos todos temerosos. Ya no es para que andemos. El Espíritu de Dios no es temeroso, no es miedoso, no se angustia, no. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu. Dios es eso. Entonces, si ya Dios está en nuestros corazones, ¿cómo le vamos a tener miedo a la muerte, hermano? Dios es el dador de vida. Entonces, si Dios nos da vida, ¿por qué vamos a tener miedo? Entonces, lo que no podemos explicar muchas veces nos da miedo a decirlo, porque no, ¿qué tal si me viene una gran tribulación y no la puedo soportar y luego voy a andar ahí? No. Fíjense bien, primera de Juan, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. De las personas que temen no han sido perfeccionadas en el amor. O sea, el Cristo Jesús todavía no vive en sus corazones. Y Pablo dice, y Juan dice, hermanos, para vergüenza de ustedes se los digo, no conocen a Dios, no conocen a Cristo todavía. Sí, los ángeles están a su disposición, pero los ángeles los van a llevar a Cristo, el Espíritu Santo. Pero ya una vez que el Espíritu de nuestro Padre Dios, Cristo Jesús, viene a tu corazón, ya no le tienes miedo a la muerte. Pero no eres tú, es el Espíritu de nuestro Padre Dios. Es Cristo Jesús morando en nuestros corazones. Y está aquí. Y está aquí. Y duerme. Pero está con nosotros. Ya cuando el Espíritu del Padre está en nosotros, ya no tenemos por qué andar temerosos. Jeremías 51:36. Por tanto, así dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Y secaré su mar. Y haré que su corriente quede seca. Ok, eso todo en relación al mar tiene que ver con el bramido del mar, tiene que ver con lo opuesto de amar. Okay, lo opuesto de amar, que es matar, que es criticar, que es juzgar, que es no amar. 51:42. Subió el mar sobre Babilonia. Ahora, Babilonia destruyó el pueblo de Israel, aunque no a todos. Pero el Señor también usa a los persas para destruir a Babilonia. Subió el mar sobre Babilonia, o sea, vinieron los persas a destruir a Babilonia. De la multitud de sus olas fue cubierta, ¿se fijan? Ahora, si ustedes estudian la historia, vayan allá a Wikipedia o algún curso así pequeño de cómo los persas destruyeron a Babilonia. Entonces, ahora, ¿quiénes son aquí alegóricamente los persas? Los que predicamos el Evangelio. O sea,
Está Babilonia. Babilonia son los fariseos que vienen y destruyen, que vienen y enseñan un evangelio diferente. Pero hay una promesa, Salmo 91, que tiene que ver primeramente con doctrina. Si tú te mantienes en el evangelio de que tú eres salvo, tú no eres bueno, nadie es bueno, nuestro Padre es bueno, tú reconócete pecador, reconócelo. Entonces, si tú te mantienes que la justicia de Dios se manifiesta a través del sacrificio de Cristo Jesús por nosotros, no te salgas de ahí. Gracias, Cristo Jesús, por morir por mí, Señor, por nosotros. Gracias, Padre, por darnos a su Hijo amado, que vino a llevar el castigo que nosotros merecemos. Gracias, Cristo Jesús. O no te salgas de ahí. Hay que darle gracias todos los días, todos los días, todos los días. Gracias. Debemos de ser agradecidos. Gracias, Señor. Yo no soy bueno, usted lo sabe, Señor, usted es bueno. Gracias, Cristo Jesús. Entonces, si uno reconoce que no es bueno, entonces, ¿qué tengo que yo venir y decirle a la gente? ¡Hey, tú, pecador! Hermano, pero hay que decirle su pecado. No, hay que decirle, hay que exhortar a la gente que no está amando en la iglesia. Precisamente a los que andan, ¡pecadores! ¡Se van a ir al infierno! Hay que decirle, hermano, no se equivoque. Usted es pecador. Usted es pecador. Y usted que es pecador, no sea hipócrita porque anda viendo la paja en el ojo de la persona cuando usted no mira su propio ojo, que hay una viga. Usted tiene un palo en su ojo y no mira y usted está queriéndole sacar la paja, la pelusa a las personas. No, pero Cristo murió por mí, también por ellos. Bueno, pero hay que decirles su pecado. No, hay que hablarles de Cristo. Si no quieren recibir a Cristo, ahí hay un juicio. Está bien. Si no lo quieren recibir, bueno, no lo quisieron recibir. Usted siga predicando el evangelio. En la iglesia, cuando una persona no está amando, hay que decirle, hermano, no se engañe. Tiene que amar. Es el único mandamiento que tenemos. Por ejemplo, Pablo dice, los homosexuales no van a heredar el reino de los cielos. Eso nomás lo usan para los homosexuales, pero no lo usan para todos los pecados que están ahí. Y resulta que en el contexto dice, en la iglesia no hay uno que tenga sabiduría. Un hermano cristiano llevando a la corte ante los incrédulos, no, me pagas porque me pagas, desgraciado, porque yo te presté tanto dinero y no me pagas. Dice Pablo, no están amando. ¿Qué no saben? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego viene y da una serie de pecados. Pero lo está diciendo a los que no están amando. De igual forma en Romanos 1, 2 y 3. ¿A quién se los está diciendo? A los que detienen con injusticia el evangelio. Entonces, sí, hay que decirle a una persona en la iglesia que no está amando. Por ejemplo, viene una persona en la congregación y me da una cachetada. Una persona que no conoce las escrituras va a poner la otra. Pero eso no fue lo que dijo Cristo. Cristo dijo, ¿por qué me pegas? Dime que hice mal. Cristo no le puso la otra mejilla con su hermano que lo golpeó cuando le contestó a Caifás, precisamente cuando lo andaban buscando a ver cómo lo iban a matar. Uno le pegó en la mejilla y le dice Cristo, ¿por qué me pegas? Dime qué hice mal. Cristo no le puso la otra mejilla. Ahora, si hubiera venido un romano y le pega en la mejilla, entonces hay que poner la otra. Se le pone la otra mejilla a una persona del mundo, a uno que es incrédulo. Viene uno incrédulo y te pega en la mejilla, que también es alegórico. O sea, te dice algo, te dice cosas,
no le digas nada, ponle la otra mejilla. Pero viene un hermano y te empieza a criticar, Entonces, hermano, ¿por qué me pega? Si tu hermano peca contra ti, anda, tú y él solo, y repréndelo. Hermano, ¿por qué me pega? Nada, me cae gordo. ¿Pero por qué le caigo gordo? Dígame, ¿qué le hice yo? Hermano, arrepiéntase. No, me caes gordo. Entonces vas con otro hermano, pudiera ser el pastor, pudiera ser con otra persona. Fíjese que el hermano me golpeó, venga, yo quiero... Ahora nosotros ya tenemos el testigo. ¿Quién es el testigo? El Espíritu Santo. Porque no soy yo solo, es el Espíritu de Dios que ya mora en mí también. Pero bueno, yo traigo otras dos personas, digo, no, pues fíjese que el hermano dice que le caigo gordo y... es que se meten también, me cae gordo que no sé qué. Entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Estas dos personas y yo, decirlo a toda la congregación. Fíjense que el hermano dice que yo le caigo gordo, ni siquiera me dice por qué. Si hay algo que yo le caigo mal porque yo le he hecho algo, bueno, a lo mejor yo puedo cambiar, pero que yo sepa, yo nunca lo he ofendido. Entonces, la iglesia, si no se arrepiente delante de toda la congregación, usted ya no puede venir aquí, váyase. Y a esa persona se le trata como un incrédulo. Ahora, si esa persona ya es tratándosele como un incrédulo, viene y me pega en la mejilla, entonces yo callo. Pero ya no es iglesia. Ya es un incrédulo. Y la ira de Dios está contra él. Entonces es necesario conocer la palabra de Dios, hermanos, para poder defendernos. Lamentaciones 2:13. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? ¿Se fijan? Nuestro corazón es quebrantado, tan grande como el mar. Lamentaciones fue escrito por Jeremías ya una vez que Babilonia había destruido al pueblo de Israel. Isaías fue como unos 750 años antes de Cristo, como unos 150 años antes de Jeremías. 57:20. Pero los impíos, fíjese, este versículo lo dice un poco más claro, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. 65. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Esas son buenas noticias. La multitud del mar, o sea, nuestros corazones, que antes éramos como 57:20, que éramos impíos, porque dice la palabra, no hay un justo ni a uno, todos se desviaron, todos somos insensatos, todos somos necios. Entonces, está en Romanos 3, y Pablo lo saca del libro de los Salmos. Entonces, todos somos insensatos, todos somos como bestias, sin entendimiento. Necesitamos que Dios nos dé entendimiento para ya no morir, para ya no sufrir, para ya no andar como las olas, como la multitud del mar. Salmo 33:7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Dios pone toda esa maldad de los impíos, que son un montón, las aguas del mar, las junta. O sea, lo que, por ejemplo, cuando se abre el mar Rojo y lo detiene,
para que pasen como por tierra seca. Dios lo hizo. Pero ese simbólico, por ejemplo, que viene, aunque venga un ejército contra ti, no te pueden tocar, dice la palabra de Dios. Hay tantos salmos que hablan sobre eso. Salmo 91. Salmo 46:2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Los montes al corazón del mar. Los montes son los demonios en este contexto y el mar son nuestros corazones. Entonces una persona que está siendo guiada por Satanás nomás anda peleando, quiere guerra, es guerra. Pero el cristiano que tiene a Cristo no teme. Por ejemplo, cuando Cristo secó la higuera, dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, arrójate al mar. Eso también es simbólico, eso en su momento lo voy a explicar, pero también de ahí viene. O sea, una persona altanera, de hecho Pablo lo hizo, a este que anduvo peleando contra mí, deteniendo con injusticia el evangelio, ya lo entregué a Satanás. Cuídense de él, dice Pablo. Al que andaba con la mujer de su prójimo, también ya lo entregué a Satanás. O sea, una persona que anda envanecida, tenemos la autoridad para arrojarlo al mar, al sufrimiento. Entonces ahora no es que yo cuando mucho lo he hecho 2 o 3 veces, entonces, desde que estoy predicando, no es algo que vamos, a ti déjate entrego a Satanás. No, tranquilos, o sea, tampoco se trata, Cristo vino a salvar. Cristo vino a salvar, no vino a condenar. Pero hay personas que están ahí, así como está una persona que andaba diciendo, tú eres le dice a Pablo, ahí siempre tenía espíritu de adivinación, que en realidad era un demonio, que lo andaba, vamos a decir, lo quería engañar, vamos a decir, con adulación. No, este Pablo es esto y esto y esto y esto. Y dice Pablo, cállate y sal de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Y esa mujer que tenía un espíritu de adivinación, o sea, un demonio, ya no lo tuvo más. Y de hecho el dueño, ella era una esclava y el dueño se enojó porque pues le daba a ganar mucho dinero. Y pues se enojó mucho con Pablo porque ya no tenía el espíritu de adivinación. Por eso yo tengo también, a veces yo no contesto emails o los contesto cuando el Señor me dice. ¿Por qué? Yo me debo de cuidar de la adulación. ¿Okay? Ahora, el Señor conoce los corazones de uno, pero debemos de cuidarnos de nosotros mismos, del ego. Salmo 65:5. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, en el Evangelio. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. 65:7. El que sosiega el estruendo de los mares, o sea, la maldad de los impíos, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Esto es lo que viene, hermanos. 65:7 viene el alboroto. Así como ya ha habido alboroto, por ejemplo, estaba mirando yo un video el año pasado de una hermanita que puso un video ahí en Bolivia, precisamente cuando los de la derecha, de hecho se dice que iban a matar a Evo Morales porque Evo Morales cambió la constitución para seguir reinando, quería ser como rey. Pero dijeron, no vamos a sacarlo. Entonces, como la mayoría de la gente son indígenas, pues la mayoría de indígenas dicen, no, nosotros queremos como presidente para siempre Evo Morales. Por eso cambió la ley. Entonces dijeron, no, pues él no está cumpliendo el decreto de la democracia.
Entonces hubo un levantamiento. Entonces básicamente una hermanita miró cuando llegaron miles de personas a una ciudad, no sé qué lugar sea, y la hermanita andaba asustada. Yo digo, ay señora, hay tanta falta, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. O sea, eso quiere decir mi pueblo sufre porque no entiende. No entienden que yo, si me buscan a mí, el que se mete con uno de mis hijos se mete contra mí. Nosotros no tenemos por qué tener miedo. Aunque un ejército acampe enfrente de nosotros, no tenemos que tener miedo. Entonces, ese estruendo de alguna forma se calmó por el coronavirus en Bolivia, en Chile, con las feministas. Está mucho grupo ahorita también del LGBT. Está, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Black Lives Matter, está feminismo, está, pues aquí hay muchos, y todos se inclinan a la izquierda. Entonces, yo por eso hice un estudio en relación a los predicadores, porque yo aquí les hablo para hacer a los que son discípulos del Señor, o el Señor llama al discipulado, para que no se metan en cosas de que hay que ser activista y no, se trata de predicar a Cristo, la palabra de Dios. Ya el Señor, Él juzga a los muertos. En la misma política, porque una persona que no cree en Cristo, pues no le puede sacar versículos de la Biblia. ¿Qué le importa? O sea, a mí qué me importa que diga la Biblia, porque yo no creo en eso. Y tienen razón, o sea, no son creyentes. Yo quiero una ley que me trate bien. Eso no está mal. No, hermano, pero andan abortando las mujeres y luego las feministas ahí. Cristo es el juez de los muertos y de los vivos. Cristo tiene cuidado. Okay. Ahora, el hecho, por ejemplo, hay una persona un par de personas, o sea, una pareja, que aquí en California, de hecho yo no sé desde cuándo, yo cuando trabajaba en real estate o en bienes y raíces, yo aprendí, yo no sabía, por ejemplo, una pareja de gay, pues antes era ilegal, no se podían casar. Entonces, ¿qué pasa si ellos viven como pareja y uno de ellos se muere? Pues bueno, ya eventualmente hubo una ley en donde si ellos son pareja, aunque no se le llamaba matrimonio, no recuerdo cómo es el término, pero era como un matrimonio. Si se moría uno, pues ya, para las posesiones que daban a merced, o sea, le pertenecen al sobreviviente, así como cuando se muere el esposo o la esposa en un matrimonio, lo que tiene, pues es para la persona sobreviviente, y si se mueren los padres, pues son los hijos. Entonces, por eso las personas gays decían, no, pero nosotros ocupamos las mismas leyes que tienen las personas religiosas. ¿Por qué? Porque el gobierno se queda con el dinero al último, a menos de que tengan todo bien legal, hay ¿cómo se dice? Un testamento. Entonces no toda la gente hace eso. Entonces, una persona gay quiere tener un baño para gays. Entonces hay gente que dice, por ejemplo, no, pero ¿cómo un hombre va a entrar en un baño de una mujer? Ahora, yo entiendo eso, sí, o sea, porque hay mucha gente pervertida que no son gays. Vamos a decir, es un hombre adicto al sexo, se va a hacer pasar por gay, y ¿qué va a andar? Pudiera andar fisgoneando a las niñas, a las jovencitas, y es legal. Entonces sí, entonces ¿qué tiene que pasar? Bueno, pues yo pienso que eventualmente, en la medida que va habiendo, para mí lo más correcto es que haya un baño para mujeres, otro para hombres y otro para personas. Ahora, yo soy muy ignorante en relación al género, porque hay personas que dicen, pues yo soy lesbiana, yo soy homosexual, yo soy
transexual, hay personas que se dicen es latino, pues dicen, no, yo soy una chinita, yo soy una niña, ahí yo ya me pierdo, ahí ya soy muy ignorante en eso. ¿Okay? Pero pudiera haber un baño, vamos a decir, para la comunidad LGBT. Ahora, ¿ocuparían más? No lo sé, yo no lo sé. De lo que se trata es de que la gente tenga las facilidades que tiene todo ser humano. No, pero hay que predicarle, lo quieren imponer en la iglesia. Bueno, si Dios lo permite, pues algo de lo bueno, de lo malo, Dios lo convierte en bueno. En todo caso, se trata de... ¿Cómo se trata a un niño que es gay? ¿Cómo se le trata a un niño que es gay? Usualmente se le trata mal. Por lo menos en las generaciones pasadas. Un niño gay no podía decir que era gay porque le daba miedo, le daba... Entonces no se trata de amar al prójimo, independientemente. Ahora no se trata de darle gusto a todo mundo, ¿verdad? Pero hay personas bien crueles que dicen cada cosa y pues no hay amor en sus corazones, precisamente porque no conocen a Dios. Entonces tampoco se puede esperar que una persona que no conoce a Dios ame. También tenemos que entender eso, pero a esas personas hay que decirles, hay que exhortarlas, y yo siempre lo estoy haciendo aquí. Para que si es el caso, de que ustedes, para que no piensen así, porque no es lo... Cristo no vino a juzgar, Cristo vino a salvar. Todos somos pecadores, ninguno es bueno. Entonces, ya sabiendo eso, vamos, los mandamientos, dice Juan, no son gravosos. Podemos honrar a Cristo y podemos amar a nuestro prójimo. No es difícil, no es difícil. Si la gracia de Dios está en nosotros y obedecemos. Escoge tú el bien o el mal, tú decides. Salmo 66:6. Volvió el mar en seco. Aquí está hablando en relación a lo que pasó en el Mar Rojo cuando el pueblo salió de Egipto. Por el río pasaron a pie cuando entraron a la tierra prometida, que es el río Jordán. Ya Josué, ya no Moisés, sino Josué. ¿Qué pasó cuando ellos pusieron el arca de la alianza? Les dice el Señor, póngala en el río y se van a detener las aguas. Así nosotros cuando andamos predicando, que es simbólico, cuando andamos predicando el evangelio, que llevamos el arca de la alianza con la palabra de Dios, llevamos las buenas nuevas. Ahí donde vienen las aguas tempestuosas, los ríos tempestuosos, la gente impía, Dios lo para que nosotros prediquemos las buenas nuevas de salvación. No, nunca van a poder contra nosotros, nunca, porque Dios está con nosotros. Dios es más poderoso que el que está contra nosotros. El que está contra nosotros le tiene que pedir permiso al que está contra nosotros. Le dice Jesús a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Pidió permiso. De hecho, en el libro de Job, dice, ¿ya viste de dónde vienes? De la tierra. ¿Ya viste a mi hijo Job? Justo. Lo tienes bien bendecido. Quítale lo que tiene, a ver si te sigue adorando. Dice, ok, te doy permiso. Pero no lo mates, dice. Pero no lo mates. Entonces le dice a Pedro, Cristo, Satanás pidió permiso para zarandearte. ¿Cómo lo zarandeó? Dudó, lo negó 3 veces. Esa misma noche. Entonces le dice, pero yo he rogado por ti, Pedro. Yo le pedí a mi Padre por ti. Y ya una vez que vuelvas, ya una vez que entres en razón, porque ya no era Pedro, ya era los demonios, en Pedro, ¿para qué? Para enseñarle a Pedro, Pedrito, no seas altivo, no seas altanero, no seas fariseo. No, Señor, aunque me maten yo. Pedro, me vas a negar esta misma noche. Y todos los discípulos decían lo mismo. No, Señor, aunque me mate. Hermanos, para empezar, si Cristo nos deja, si nuestro Padre Dios nos deja, una cucaracha nos asusta. Eso es así. Entonces no debemos de andar de presumidos. Entonces ya una vez que Pedro
Fue humillado, ay Señor, y lloró amargamente. Se acordó, Señor, te negué, Señor. Ve y confirma a tus hermanos. Pedro, no seas altivo. Hermanos, debemos de cuidar eso. Nuestro ego es debemos de siempre mantenernos quieto. Y de repente nos gana. No se desanimen. Porque a veces, si uno se enfría, se va enfriando, el ego nos va a ganar. Sobre todo cuando anda uno en el mundo. O sea, con la familia, y casi siempre es la familia la que tiende a apartarse. Salmo 68, 22. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Eso está en el Apocalipsis. O sea, eso es sinónimo como de la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? La incredulidad. Dios no existe. Ahora, todos llegamos a decir eso en algún momento, porque si nosotros creyéramos siempre, pues nosotros siempre seguiríamos a Cristo. Y no, la palabra dice que todos nos apartamos. Romanos 3. 69-34 Salmos. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Aquí no está diciendo que el cielo y la tierra y los mares alaben a Dios, literalmente no. Los cielos son los ángeles, alábenle. La tierra, nuestros corazones. Y los mares, toda la gente, eventualmente, el Señor nos trae y nos da el entendimiento. Salmo 74, 13. Porque Cristo vino a morir por todos. Dividiste el mar con tu poder. Por ejemplo, Cristo dice, yo no vine a unir, yo vine a dividir. El impío las ovejas de los cabritos. Yo vine a dividir. Unos a mi izquierda y otros a mi derecha. Yo no vine a unir. No, yo vine a dividir. ¿Okay? Entonces, en esa división, nosotros, si verdaderamente somos discípulos del Señor, vamos a ser la guía de los impíos. ¿Cómo? Amando, hermanos, amando. Un impío, ¿de qué te va? Si lo amas, ¿de qué te va a acusar? Traen a Jesús ante Pilato y le hace preguntas y el mismo Pilato dice, pues yo no he encontrado algo malo que él haga eso. Si a nosotros nos juzgan por cosas que en realidad no son, y eso es muy típico de cómo Satanás se vuelve en contra de nosotros, pero si nosotros tenemos la mirada en Cristo Jesús, Él nos salva. Pero siempre la mirada en Cristo Jesús. Entonces la gente incrédula, no se va a ofender si la amas. Por ejemplo, por eso yo les digo, es mejor predicar a Cristo y orar por una persona atea que debatir con él. ¿Por qué? Porque cuando se debate a una persona y le ganas el debate, se va a enojar. No va a decir, no, pues ya me hizo entrar en razón. Porque muchas veces hasta ellos mismos reconocen, no, pues me dio en la torre este camarada. Pero no dicen, no, pues ahora sí voy a seguir a Cristo. No, ahora, Dios se vale de cualquier cosa para llamar a una persona. Está bien. Dios de todo lo malo hace bueno. Pero el Señor no nos mandó a debatir para hacer ver mal a una persona atea.
Porque una persona convencida en contra de su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Tú le puedes decir a una persona, mira, la gravedad existe. No existe. Sí, mira. Eso se le llama gravedad. Y le enseñas, mira, se cae. ¿Te fijas? Se cae. Esto es gravedad. No, la gravedad no existe, aunque se lo muestres. Y ni aún así la gente va a creer. Cristo hizo milagros. Cristo resucitó a Lázaro. Ahora, muchos se convirtieron ahí, pero no todos creyeron. Ni aún así, no, para mí que de hecho hasta lo querían matar a Lázaro. Este es un palero, en realidad no estaba muerto. Ni aún así creyeron, hermanos. ¿Por qué? Porque no querían creer. Porque es tan grande la religiosidad. A veces es muy grande la religión. Dice mi madre, mi abuelo le rezaba a la Virgen, mi madre le rezaba a la Virgen, yo le rezo a la Virgen. Le digo, madre, yo no la voy a condenar porque le reza a la Virgen, pero le digo, mire, el único que puede abogar por usted es Cristo ante nuestro Padre. A nuestro Padre Dios nadie lo ha visto. Nadie. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Así como es Cristo. Así como es Cristo. Cristo es la imagen misma. O sea, todo lo que Cristo hizo, así es el Padre en lo espiritual. Pero al Padre nadie lo ha visto. Entonces, usted pídale al Padre en el nombre de Cristo Jesús, sométase al Evangelio y usted va a ver las bendiciones. No, mi abuelita y mis abuelos le rezaban a la Virgen, mi mamá también, yo también. Y no tiene paz. Mi madre no tiene paz. Entonces yo le digo, Padre, yo sé que usted es bueno. Usted es bueno. Yo le pido por mi madre. Para que cuando usted quiera, le dé paz. Cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Pero yo aún a través de mi madre yo puedo ver, porque también el Señor escucha nuestras oraciones. ¿Okay? Así como yo sé que mi Padre Dios le va a cambiar el corazón a mi esposa, que ama el mundo. Ahora yo no la voy a condenar porque andas ahí nomás tras el mundo, ahí tras el dinero. Todos somos pecadores. De hecho, ya el Señor me mostró un día cuando el Señor le va a cambiar su corazón. Entonces, cuando yo vea eso, entonces yo sé que ella ya está lista, pero ya el Señor ya está trabajando en ella. Porque yo le digo, Señor, ¿qué hago? Yo sé ganarme el corazón de una mujer. Si ya ella fue mi esposa, yo sabría tal vez de una forma mundana. Pero yo no voy a trabajar para el mundo ya. Yo ahora sirvo a Cristo. Entonces, me dice el Padre Dios a través de la palabra, no, ella se tiene que volver a ti, no tú a ella. Le dice a Jeremías, ellos se tienen que convertir a ti, no tú a ellos. ¿Okay? Entonces el Señor me dio señal de cuándo va a ser. Ya, está bien, Señor. Entonces uno va caminando en las cosas de Dios. Y yo sé cuándo el Señor le va a cambiar su corazón a mi esposa, porque pues si somos una sola carne y ella anda en el mundo, entonces si yo de verdad amo, pues yo tampoco me voy a olvidar de mi esposa. De que el Señor también la ama. Si yo ando predicando las buenas nuevas a la gente, ¿por qué no habría yo de pedir por mi esposa? Entonces, Dios, Él es el que se encarga de hacer todo eso. Y Dios escucha nuestras oraciones. Entonces, una persona religiosa, así como mi madre, yo la miré ahí que a la Virgen del Carmen, que a la Virgen de Zapopan, que a la Virgen de Guadalupe, que al Cristo, dice, hay un Cristo milagroso, vamos, ese sí nos va a escuchar. Y ahí andamos, fuimos allá en Michoacán, el Cristo negro, no sé cómo le llaman. Hermanos, yo miré, nunca hubo cambio de lo que ella pedía. Y resulta que yo pude verlo eso a través con mi hermana igualmente, no tiene paz. Y yo le digo, hermana, mira, lo que yo te predico está escrito en la Biblia. Le digo, mira,
Tú simplemente justifícate con nuestro Padre Dios en la obra de Cristo Jesús. Tú no eres buena, yo tampoco soy bueno. Ni tú ni nadie, Cristo lo dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Uno es bueno, mi Padre. Tú eres justificado por lo que Cristo hizo por ti. No, pero mis abuelitos iban a misa, mis padres iban a misa, yo voy a misa y no tiene paz. Y se ofenden cuando uno les predica las buenas nuevas. Y yo digo, bueno, está bien. Ahora la palabra dice también que nadie es profeta en su tierra. Los menos que te van a escuchar es tu familia. Por lo menos al principio. Ya eventualmente con el tiempo Dios mira cómo vive uno, cómo uno es bendecido y eventualmente la familia, porque Dios tiene cuidado de nuestra familia también. Eventualmente Dios manifiesta nuestra justicia y ellos se convierten. ¿Okay? Entonces, hay que predicar el evangelio. Si una persona no quiere escuchar el evangelio, no le rueguen. Váyanse. Bueno, el evangelio, nosotros no andamos repartiendo limonada, andamos repartiendo las buenas nuevas, el amor de Dios, el tesoro que es Cristo Jesús en el cielo pidiendo por nosotros. Eso ni Bill Gates lo tiene, ni los hombres más adinerados, eso nadie lo tiene. Solamente los que siguen a Cristo. Solamente los que siguen a Cristo. Y Cristo no se le va a olvidar tus necesidades. Salmo 78:13. Dividió al mar, los hizo pasar de todas las aguas como en un montón. 78:53. Los guió con seguridad. Eso que es simbólico también para nosotros. El Señor nos guía con seguridad. De modo que no tuvieran temor. Nosotros no andamos temerosos. Y el mar cubrió a sus enemigos. Entonces nuestros enemigos son los demonios. Aquí el mar es el amor de Dios. Ellos odian. Por ejemplo, viene Cristo Jesús, va pasando y le dice, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y le dice, Legión. Era un hombre que rompía las cadenas, vivía ahí en un cementerio y nadie podía con él. Y le dice, sal de él. O salgan de él. Le dice, Señor, déjanos entrar en aquella parva de cerdos. Dice, ok, pueden entrar en ellos. Cristo les dio permiso. Le pidieron permiso a Cristo para entrar en los cerdos, que también es simbólico. ¿Quiénes son los cerdos? Los que andan en el mundo, los que aman el lodo, los que aman el pecado. ¿Y qué pasó con los cerdos? Vayan y estudienlo. Se ahogaron en el mar. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 95:5. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Salmo 98:7. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, brame el mar y su plenitud. O sea, el mundo y los que en él habitan. Así es como el Señor me ha enseñado. Por ejemplo, ¿qué quiere decir amor? Si tú buscas en un diccionario lo que dice amor, te puede decir lo que dice una persona, por ejemplo, lo que dice un ateo, hasta lo que dice un ateo. No, pues amor es esto y esto y esto. Entonces, basado en esa definición, tú puedes decir, yo recuerdo, cantaba yo antes canciones boleros, había uno y dice, Dios no me va a condenar, dice, porque yo te amo de verdad, aunque tengas esposo. Tú eres mi amante y Dios no me va a condenar, Dios no nos condena porque nos amamos. Eso es amor mundano, eso no es amor. El amor de Dios está definido en la Biblia. Entonces, todo lo que quiere decir algo está en la Biblia.
Por ejemplo, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Está en 1 Corintios 13. Ahí está lo que es amor. Entonces, ya basado en eso, sabemos lo que es amor. Entonces, ¿estoy amando a mi prójimo basado a lo que dice en 1 Corintios 13? ¿O no estoy amando? Salmo 106:9. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Ese es el pueblo de Israel, pero también es para la iglesia. Mar rojo, rojo de sangre, la impiedad de los impíos, que nomás andan asesinando personas simbólicamente, o sea, criticando, juzgando, viendo mal, no amando. Ese es el mar rojo. Pero a nosotros nos hace pasar por el abismo. O sea, ahí donde está el mar rojo, Dios abre para que nosotros caminemos por ahí simbólicamente, como por tierra seca, por ese abismo. Pero Cristo va con nosotros, como por un desierto. Ya les he dicho que el desierto también es simbólico para nosotros. Nosotros vamos por un desierto. Ahora, ellos eventualmente no entraron en la tierra prometida. Entraron sus hijos, nada más. Ni Moisés entró, nada más entró Caleb y Josué. Solamente dos, que también es simbólico de Cristo y el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros salimos de Egipto, salimos de la esclavitud de Satanás, cuando Cristo nos salva, cuando entendemos la salvación. Entonces nos trae por el Mar Rojo y somos bautizados en Cristo Jesús y pasamos como por tierra seca o como por desierto. Llegamos al monte Sinaí y Dios nos pone la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, ya no sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces, pero todavía no entramos en la tierra prometida, todavía no tenemos a Cristo en nuestros corazones. El Espíritu Santo, los ángeles de Dios nos van a ir conduciendo por el desierto. Este es el desierto, este lugar donde vivimos. Y va a haber serpientes, va a haber escorpiones, pero si tenemos, nosotros no debemos de tentar a Dios. ¿Podrá Dios poner pan a una mesa en el desierto? O sea, no debemos de tentar a Dios. Y eventualmente nosotros podemos llegar a la tierra prometida. ¿Cuándo? No sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuándo va a venir Cristo a nuestros corazones? Puede venir en una semana, puede venir en 10 días, puede venir en 20 días, puede venir en 100 días. No sabemos. Pero eventualmente viene Cristo a tu corazón y sabes, entiendes lo que es la tierra prometida, entiendes Gálatas 5:23 y 24, o 22, 23, ya no recuerdo ahorita, que es el fruto del Espíritu. Sabes lo que es paz, sabes lo que es, porque Dios es paz, Dios es amor, Dios es, en el amor no hay temor, ya no te da miedo, ya no temes. Ahorita hay mucha gente, con esto voy a terminar, por ejemplo, hay muchos, lo digo porque ellos lo dicen, hay mucha persona, muchos homosexuales no creyentes, tienen miedo de los cristianos. Tienen miedo de los cristianos, pero de los malos cristianos. De que tomen las escrituras literalmente, porque dice, a estos deben morir. Entonces, su miedo es real. Hermanos, eso es real. O sea, para ellos es real, aunque no sea. Por ejemplo, yo conozco a una persona que él ama a su esposa. Y yo lo veo, o sea, él es fiel a su esposa. Pero su esposa es bien celosa. Y lo agarra y lo cachetea y le dice, no, andas de
andas de adúltero, andas con mujeres ahí, lo trata mal. Para ella, él es infiel, pero yo lo veo a él es una persona que se comporta. Él no anda buscando mujeres, él ama a su esposa. Pero ella, entonces para ella, aunque no sea real, para ella es real. Y pues ahí ya hay sufrimiento. Entonces, ¿qué va a pasar eventualmente? Pues ese hombre un día se va a cansar. Porque es bien difícil que una persona, a menos de que ella cambie esa actitud, es bien... O sea, el hecho de que una persona esté haciendo algo correctamente no quiere decir que una persona lo va a tratar porque se está actuando correctamente, no. Lo que para una persona es real, debemos de tener cuidado. Entonces, muchas personas tienen este miedo y el miedo es real. Entonces es ahí donde nosotros que somos cristianos y verdaderamente amamos, debemos de ser la luz del mundo. Debemos de amar. Entonces cuando estas personas nos conocen, ¿verdad? Que vienen con ciertos temores, la mayoría de las veces vienen con ira contra los cristianos. Pónganse a ver ahí, por ejemplo, predicadores, por ejemplo, en Canadá, un predicador que anda predicando en la calle, luego se le amontona, le hacen bola y lo corren, ¡árale, vámonos ahí! Pero como es legal, el free speech, la ley los protege. Pero ahí se mira cómo les crujen los dientes. Y la mayoría de las veces andan predicando mal. Ese es el problema. Ese es el problema, la mala predicación. ¡Arrepiéntanse, pecadores! Hermano, ¿usted ya no peca? Sí. Entonces, ¿quién es usted? No, pero Pablo anduvo, sí, pero Juan anduvo predicando el arrepentimiento, sí, pero Juan fue el último, hermano. Juan fue el último. Entonces ya no hay que predicar el arrepentimiento. Primero hay que predicar a Cristo. De hecho, arrepentimiento, en el verdadero significado es cambien su camino. Pero tú no vas con una persona y le dices, oye tú, adúltero, cambia tu camino, ya no debes de ser adúltero. Uno no llega así. Ustedes vayan y miren lo que predica Esteban cuando lo apedrearon. Vayan y vean lo que dice Pedro cuando le predica a Cornelio. O en la primera predicación de Pedro en el capítulo 2 de Hechos 2, en el capítulo 10. Él no anduvo, sí dijo, arrepiéntanse, pero ya una vez que les predicó el evangelio. Si una persona no cree en el evangelio, y arrepentimiento es, cambia tu camino. Hermano, Dios le ama. Dios le ama. Busque a Cristo, o sea, cambie su camino, busque a Cristo y Dios le va a dar paz en su corazón. Cristo, el Hijo de Dios, murió por usted para que usted ya no tenga temores, para que ya no tema. Pero ¿cómo le vas a decir a una persona que ya no tenga temores, que ya no tenga miedo? Tiene dinero, tiene familia, le va bien ahorita, en las cosas del mundo le va bien. No es un candidato. ¿Quién es el mejor candidato? El que está en lo profundo de la mar, el que está sufriendo, el que acaba de perder un esposo, una esposa, un hijo, una hija, que tiene una enfermedad de muerte, le diagnosticaron el cáncer, le diagnosticaron. Esa persona es candidata. Una persona que le va bien no te va a escuchar. Entonces no hay que regarle, no hay que rogarle, hay que esperar hasta que sea el tiempo. Y es Dios quien llama. Salmo 114, 5. Con este termino, no con el que sigue. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿O tú, Jordán, que te volviste atrás? Eso es lo que yo les decía. El mar Rojo se abrió y el Jordán se detuvo, la corriente se detuvo. ¿Por qué?
porque el arca de la alianza la pusieron ahí, la iban sosteniendo 4 personas. Eso pasa cuando nosotros predicamos el evangelio. Las aguas del Jordán se detienen simbólicamente. Y con esto termino. Salmo 136:15. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. O sea, y arrojó a Satanás y a su ejército, porque para siempre es su misericordia. Nosotros ya vivimos acá en la costa, nosotros ya vivimos en la tierra prometida, la que emana leche y miel. Pura felicidad que es Cristo en él. Nosotros ya no vamos a tener tribulaciones, vienen los retos vienen cosas en donde se va a poner por manifiesto nuestra fe para ser la luz del mundo. Nosotros no podemos ser luz del mundo si nosotros no, vamos a decir, yo me voy a quedar en una cueva y de ella nunca voy a salir. Entonces, ¿quién va a ver? No, nosotros debemos de salir, que vea la gente que nosotros tenemos confianza en el Señor. Me voy a ir a un extremo, con eso termino. Un día va a haber una tercera guerra mundial. Un día van a explotar las armas nucleares. Okay. Está escrito en la Biblia. Entonces, pues a la gente del mundo le va a dar miedo, imagínate. Entonces, aún ahí podemos llevar esperanza a los que ya no tienen esperanza, que saben que van a morir. Okay. Entonces, debemos de amar, hermanos. Debemos de amar. Ese es el mandamiento, amar. Y amar a aquellos que nos critican. Debemos de amar. O sea, no vamos a condenar a nadie. No, las únicas personas que el Señor nos diga de entregarlo a Satanás, el Espíritu nos va a decir, entrégalo a Satanás. Hay que obedecer. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.